Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos dos invitados. En la primera parte del programa estaremos conversando con Tarek William Saab, exgobernador del estado de Anzoátegui y exparlamentario, además integrante de la Asamblea Nacional Constituyente del año 99. Y en la segunda parte del programa con Eliezer Sirit, diputado de Acción Democrática a la Asamblea Nacional. Bienvenido, Tarek. Muchas gracias, Vladimir, por la invitación y felicitaciones por tu, pienso, intención siempre de buscar el equilibrio, de escuchar las dos partes siempre de la noticia. Gracias, Hace mucha falta eso. Gracias, Tarek. ¿Qué estás haciendo tú después que saliste de la gobernación? ¿Cuáles son tus planes? Bueno, mira, estoy en la parte política activa. Por supuesto, soy miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela. El presidente de la República, Nicolás Maduro, me asignó una responsabilidad en la Comisión por la Justicia y la Verdad desde el año pasado, 2013. Es una comisión que nace por una ley contra el olvido de la propia Asamblea Nacional para investigar violaciones a derechos humanos ocurridas durante los años 60, 70, ¿Se está reuniendo? 80, 90. Sí, claro, por supuesto. Se reúne y hay va a haber unas noticias muy importantes en estos días que tienen que ver con la revelación de 4 a 6 casos de desapariciones políticas forzadas, donde ya se han determinado, por ejemplo, la localización de esos cuerpos luego de décadas de estar prácticamente, como ocurrió en el caso de Noel Rodríguez, en el olvido a espaldas de sus familiares, etcétera. Entiendo que también apareció el cadáver de Rudas Mesones, que estuvo desaparecido. Por supuesto, hubo una actividad que se hizo hace unos meses, en Cumaná. ¿No? Allí se le entregaron, previa a esa, a la de Rudas Mesones, hubo una en Cumaná de un caso de otra persona. La de Rudas Mesones se entregó el cuerpo a sus familiares en el cuartel San Carlos. Y en las próximas semanas, en los próximos días, va a ocurrir algo similar con aproximadamente de 4 a 5 casos también que merecen por justicia, no solamente divina, sino por justicia para los familiares. Estas personas fueron asesinadas, previamente torturadas y lo más grave, desaparecidas durante muchísimo tiempo sin que pudiesen darle a sus familiares cristiana sepultura. Yo creo que esos son tiempos de oprobio que no deberían jamás volver a nuestro país, Vladimir, y mi esfuerzo como defensor de derechos humanos que he sido, fui presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Constituyente, por lo tanto responsable del título que está ahí de Derechos Humanos de la Constitución. Me tocó contigo, que fuiste el vicepresidente de esa comisión, hacer una ardua labor que por lo menos tenemos una constitución garantista en esa materia. Yo siento que... Una pregunta, Tarek, ya que hablas de ese tema. El capítulo de derechos humanos de la Constitución, ese capítulo que tú y yo fuimos, del cual fuimos corredactores para luego ser sometidos, después de un proceso de consulta a la propia plenaria, ¿ese capítulo de derechos humanos se parece a la situación de derechos humanos en Venezuela? Pienso que ese capítulo, o ese título, mejor dicho, porque es un título donde aparecen los derechos civiles. Fíjate la amplitud que se dio allí, ¿no? Antes teníamos de manera muy ambigua derechos civiles, políticos y algunos económicos. Ahora tenemos capítulos sobre derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales e indígenas. Así es. O sea, yo creo, el tema de derechos humanos está transversalizada desde el primer artículo, desde el prólogo hasta el final de la Constitución, desde el preámbulo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú tienes algo así, evidentemente que la situación de derechos humanos cambia a favor. Hay un cambio positivo. Evidentemente, yo no puedo dejar de reconocer que existen excesos policiales, ocurren circunstancias a las cuales la justicia venezolana, en este caso los jueces penales, tienen que actuar rápidamente, el Ministerio Público, para que no se repitan los casos de impunidad que tú y yo denunciábamos tanto en décadas pasadas cuando se daban violaciones a derechos humanos. Pero efectivamente, más allá de que eso ocurra o no en este tiempo con el comandante Hugo Chávez y ahora con el presidente Nicolás Maduro, yo siento que más allá de lo que uno pudiera criticar o autocriticarnos en esa materia, han habido mejoras, han habido cambios. Hay una legislación que protege los derechos de la mujer, de los niños, de los ancianos, de los adultos mayores. Yo me refiero más que todo a la práctica, el comportamiento de los organismos de seguridad, el comportamiento de los tribunales, la aplicación de justicia. Ese es el monitoreo que tiene que hacerse diariamente.
Ese es el trabajo que la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, los tribunales penales, tanto de control como de juicio, el Tribunal Supremo de Justicia debe permanentemente hacer, los medios de comunicación independientes. Ya que tocas ese tema, bueno, la Defensoría del Pueblo es una institución que nace precisamente a raíz de esta Constitución. Fue una creación, una propuesta nuestra. Exactamente. No existía. No existía. Te pregunto, ¿estás conforme con la actuación de la Defensoría estos años? ¿Con el balance? Mira, uno siempre tiene que ser en este tipo de juicios equilibrado. Han habido cosas positivas, siempre uno tiene que ser exigente, se pueden hacer muchas más cosas, pero el avance extraordinario es que se creó una figura que hasta hace 15 años no existía. Y por supuesto que la Defensoría del Pueblo, tanto la nacional como las regionales, las delegadas, han hecho una labor dentro de su propia jurisdicción encomiable que debemos apoyar. Por supuesto, siempre tenemos que buscar ir más allá, mejorar, ser mejores, ser superiores en todo. ¿Tú aspiras a ser defensor del pueblo algún día, Tarek? Porque tú fuiste uno de los creadores de esa figura. Mira, si tú supieras que yo he estado postulado a ese cargo en 2 oportunidades. Cuando se dio la Asamblea Nacional Constituyente, mi nombre estuvo allí y luego se optó que estuviera en la Asamblea Nacional del año 2000. Y estando en la Asamblea Nacional también se me propuso ser defensor del pueblo, o sea, separarme del cargo de ¿Tu condición de militante chavista, por ejemplo, no sería un obstáculo para hacer el trabajo que hay que hacer? Yo pienso que no. Si tienes que pelear con el gobierno, denunciar a algún funcionario. Mira, yo pienso en esta materia, es una cuestión de principios y el Estado venezolano, la propia Constitución te lo establece, un Estado de justicia y de derecho, un Estado social de justicia y de derecho. Efectivamente se necesitan instituciones fuertes que puedan equilibrar y que puedan orientar en una materia tan sensible como esta la paz del país. Una Defensoría del Pueblo debe estar a la vanguardia de la búsqueda de la paz en Venezuela. Hablando de la paz, en contra de la violencia. Y bueno, si mi nombre algún día puede estar disponible, puede estar presentado para ese reto, yo lo asumiría. De no ser así, igual uno tiene una vocería, uno tiene un futuro político permanente, uno tiene un mañana, porque uno tiene una reserva moral. Por cierto, mañana prácticamente son las elecciones parlamentarias, es decir, dentro de un año, el mañana más próximo es el Parlamento. ¿Tú vas a aspirar a ser diputado? Mira, yo creo que todas esas son posibilidades. Tú has hablado de 2 frentes, uno del Poder Ciudadano, otro del Poder Legislativo, donde mi nombre fácilmente puede estar allí por la experiencia que he tenido. Yo estuve en el Congreso Bicameral contigo del año 98, en esa oportunidad por el MBR. Luego me separé de ese cargo para estar en la Constituyente y luego durante 4 años fui parlamentario cuando tuve que renunciar para asumir la gobernación de Anzoátegui. Por lo tanto, hay una experiencia legislativa interesante. Pero tú sabes bien que nosotros somos disciplinados. Yo soy militante del Partido Socialista Unido de Venezuela y será pues la propia instancia partidista quien determine si Tarek William Saab debe estar en alguno de esos. El fin de semana hubo 2 movilizaciones. Una de la oposición, bueno, y otra de los jóvenes del Partido Socialista Unido de Venezuela. Una de la MUD, otra de la Juventud del PSUV. En ambas se llamó a la paz. Claro, desde la oposición, por supuesto, hubo críticas a la gestión del gobierno, críticas al tema económico, al tema de la inseguridad y otras críticas en materia de derechos humanos también. Y en el ámbito del gobierno, bueno, la denuncia al paramilitarismo. ¿Cuál es tu visión de lo que ha estado pasando después del asesinato de Robert Serra? Incluso lo que hemos vivido, Tarek, este año, desde el primer semestre hasta nuestros días, en toda esta materia de violencia, crímenes. Yo he publicado en mi cuenta Twitter algunas opiniones sobre estos hechos, ¿no? Por ejemplo, el espantoso asesinato de Eliezer Otaiza, compañero tanto tuyo como mío en la Asamblea Nacional Constituyente, y un baluarte pues de las luchas liberadoras de este país. La manera como actuaron sus esbirros, sus criminales asesinos fue atroz, totalmente inexcusable. O sea, nadie puede excusar bajo ninguna manera que tú asesines a alguien de la manera como fue ajusticiado, como fue muerto Eliezer Otaiza. Me llama la atención tanto en ese caso como en el caso de Robert Serra, en el caso de
de Eliezer era presidente de la Cámara Municipal de Caracas. O sea, si te pones a ver una figura con un alto rango en el Estado venezolano, prácticamente a la par del alcalde de Caracas. Y en el caso de Robert Serra, un parlamentario titular que venía ejerciendo una carrera política a nivel público muy popular, muy conocida. Es decir, igualmente el caso del alcalde, para no solamente colocar dos militantes del chavismo. De Río Caribe. De Río Caribe. ¿Qué me llama la atención en estos tres casos? Y es lo que te decía yo, manifestaba en mi cuenta Twitter. La falta de temor, la pérdida del miedo de los asesinos para terminar matando de la manera como lo hicieron a personas, no porque tenga un cargo público del Estado, Vladimir, yo creo que tú me has entendido, puedan tener una inmunidad, pero digamos, ya cuando tú ves que cruzan esa raya amarilla de que puede caer asesinado, mira, un comisario general del 6CPC, algún militar, algún diputado, un presidente de un consejo, un alcalde, todos los resortes de la sociedad, todos sin excepción, por supuesto, no solamente los del gobierno, que ha dado respuestas, porque los asesinos de estos casos tan terribles están detenidos. Ahí hay un detalle, o sea, están detenidos, pero es buscar las razones en nosotros como venezolanos de por qué hemos llegado acá. Yo siento que los venezolanos tradicionalmente, yo nací en El Tigre, en una comarca, oye, de vecinos, donde la gente, lo máximo que tú podías ver era una riña por cualquier circunstancia menor. Igualmente tú eres un parroquiano de Caracas, y pudiste haber nacido y crecido también en un ambiente más allá de cualquier hecho aislado de violencia apacible. Entonces, cuando ocurren casos como estos y otros, pues que semanalmente pasan, nosotros debemos como sociedad unirnos, gobierno y oposición, para buscarle una salida al tema de la violencia. Yo creo que el desarme, tenemos que ir a la pausa. El desarme es una propuesta importante que el gobierno ha hecho. Bueno, vamos a hacer una pausa. Al retorno estaremos conversando nuevamente con Tarek William Saab, exparlamentario y exgobernador del Estado de Anzoátegui. Ya venimos.